Muy buenos días, bienvenidos. Yo soy Anderson Boscan en este News and Coffee, el programa de entrevistas matutinas de La Posta para revisar la coyuntura política, la actualidad nacional desde el News and Coffee de la Plaza Foch. Esta mañana todavía en caliente el caos institucional al que se ha sometido el país. Tenemos por empezar al mediodía una sesión de la Asamblea Nacional donde se decidirá la comparecencia del presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, y del fiscal general de la Nación, Carlos Vaca Mancheno, por el audio de los compadritos, llamado así. Tenemos también en caliente la decisión de la Comisión de Fiscalización por fin de dar luz verde a un proceso de juicio político contra el Superintendente de Información y Comunicación. Hablamos por supuesto de Carlos Ochoa. El juicio tendrá lugar el 8 de marzo en la Asamblea Nacional. El país está bastante revuelto. Yo creo que como nunca antes en la historia democrática, pero para asegurarme de una aseveración como la que acabo de hacer, tengo el gusto de contar esta mañana con don Alfonso Espinosa de los Monteros. No necesita presentación, el periodista de mayor credibilidad de este país y un admirador muy personal de don Alfonso. Gracias Anderson. Bueno, aquí estamos pues contentos de compartir a esta hora de la mañana con todo este público que cada vez es mayor, como comentábamos antes, que se ha hecho cargo prácticamente de las redes sociales y del internet para enterarse de tantas y tantas cosas, para profundizar en tantas y tantas cosas. Bueno, me siento muy bien, Anderson, y a tus órdenes. La primera pregunta que llega por parte de la audiencia es, don Alfonso, tras haber visto tantos gobiernos pasar, ¿cree que el cambio de ahora es real o es un acomodo de poder entre los mismos? ¿Estamos en una etapa de transición? ¿Es esta una etapa o un gobierno comparable a alguno que hayamos tenido desde el retorno a la democracia? Bueno, antes decías tú que no habías visto nunca las cosas que se están viendo ahora. Yo corroboro eso, ¿no? Todos estos incidentes feos, vergonzosos que se han producido, sobre todo en los últimos días, en las últimas semanas, no se han dado antes en la historia del país. Yo tengo muchos años, 51 años ya en la televisión y otros años anteriores en la radio, y nunca vi cosas como estas que están viéndose ahora. Que por un lado son malas porque nos producen angustia, nos producen indignación, nos producen, ¿qué diría yo? Pues una sensación de que nada funciona, todo fracasa, etcétera. Pero al mismo tiempo nos da la oportunidad de realmente planificar un cambio, es decir, ya no hablamos del cambio político ideológico, hablamos de un cambio moral. Queremos gente sana, recuperar la ética en el servicio público. Recuperar la ética en el servicio público, eso es exactamente. Nunca, repito, hemos tenido los problemas que tenemos ahora, pero también hay una apertura, ¿no? Y esto es gracias a la comunicación, precisamente, ¿no? La gente está muy enterada de lo que pasa y creo que eso ayuda a tomar conciencia para que la decisión del ciudadano en el futuro sea mejor en cuanto a por quién votar, a quién elegir, etcétera. Decía ayer el presidente Lenín Moreno en su mensaje a la Nación, el país no puede despertarse todos los días con un nuevo escándalo, haciendo precisamente un llamado a lo que ha hecho usted al inicio de esta conversación, un llamado a recuperar la ética en las autoridades de las funciones del Estado. Bueno, eso es lo deseable, ¿no? Ojalá no viéramos nunca más en la vida escándalos de esta naturaleza, pero si se producen, que sean para clarificar, para investigar, para profundizar y para tomar, repito, mejores decisiones, para que las autoridades, los líderes tomen conciencia, tomen responsabilidad de lo que están haciendo y ellos pongan fin a esta continuidad de escándalos que estamos viviendo. Me parecía con las declaraciones del presidente que este país se había olvidado lo que era chocarse con la realidad de los escándalos de corrupción, de falta de ética, de conversaciones indebidas entre autoridades del Estado. El país se le olvidó cómo era pues una democracia normal, porque en la democracia suele haber escándalos. Bueno, esa promesa se nos hizo, ¿no? Esa promesa se nos hizo ya desde el año 2006, de que el país iba a cambiar de tal manera que nunca más se producirían esos escándalos. Hasta los escándalos del Congreso, esos escándalos menores, ¿no? Griteríos, tumultos, etcétera,
estaban ya rezagados al pasado, según nos prometía Rafael Correa y los líderes de Alianza País, incluido Lenín Moreno. Pero ya vemos que no es así, que desgraciadamente en el fondo de nuestro ser no se ha producido ese cambio que no solo tiene que ser político, ¿no? Y los que se han metido en todo esto, definitivamente no han tenido la entereza, la integridad de hacer su vida pública de una manera limpia, honesta, como debe ser, para que los ciudadanos podamos confiar en ellos. Necesitamos a los líderes, necesitamos a los partidos, necesitamos a todas estas personas que nos tienen que conducir hacia el futuro. Pero, ¿cómo? Necesitamos recuperar la institucionalidad en este país. Una institucionalidad donde el presidente de la Asamblea está cuestionado, el fiscal general de la Nación está cuestionado, la Contraloría tiene un representante prófugo. Es que parece que las instituciones que nos habían dicho que se iban a cimentar en estos 10 años se han venido abajo en 10 meses. Así es. Cuando empezó el gobierno de la Revolución Ciudadana, habíamos terminado un ciclo que se dio en llamar ciclo de la partidocracia. Y obviamente necesitábamos gente nueva y con un nuevo pensamiento, ¿no? Sobre todo con esta mística de servicio que vaya más allá de los hechos políticos, administrativos, sino que también incluya pues esa entrega moral, hasta espiritual, que deben tener los líderes, los dirigentes frente a sus seguidores. Pero vemos que no ha pasado nada prácticamente, ¿no? Y estamos en peores condiciones. Yo tengo una opinión respecto a por qué ocurre esto en el país. Creo que Rafael Correa nos hizo un gran daño con este acaparamiento de poderes, y las instituciones perdieron poder. Entonces, ¿qué pasó? Que las instituciones tomaron el valor del hombre que las dirigía y nada más. Entonces se les fue la mano y empezaron a hacer las cosas que debían y no debían. Entonces ese cambio... El Estado eran ellos. El Estado eran ellos, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que un día desbarraron y llegaron a lo que hemos llegado, ¿no? A todo esto que hemos descubierto, que es tremendo, ¿no? Una corrupción a todo nivel, porque no solo es el dinero, sino las malas costumbres, este abuso, ¿no? Todos se sentían con la potestad de que podían hacer lo que querían porque eran la representación de una institución, pero la institución como tal ha perdido valor. Entonces no podemos depender de hombres, hay que depender de instituciones, porque los hombres tenemos límites y podemos cometer errores y podemos tener fallas, en fin, pero es la institucionalidad la que nos da esa firmeza, esa solidez que necesita el país para vivir una verdadera democracia. Hace 11 meses, cuando Lenín Moreno ganó la presidencia, en este país se hablaba de continuidad y continuismo. Y yo creo que el presidente Lenín Moreno ha sorprendido pues, a todo el espectro político, a su propio partido, que una parte lo acusa de traidor, otra parte de renovador, a la oposición que le exige cambios más veloces, o hay quienes creen que en cambio va demasiado rápido. El presidente Lenín Moreno ha hecho cambios sustanciales en materia política. ¿Cree que va lo suficientemente rápido como lo exigen las condiciones del país? ¿O no se puede ir tan veloz? Yo creo que todavía no hay una definición clara, ¿no? Porque de lo que escuchamos desde el primer día, desde el mensaje a la nación que el presidente Moreno dio el día de su posesión, bueno, nos ilusionamos de que iba a venir un cambio sustancial, es decir, que se iban a corregir, más allá de maquillar, ¿no? Corregir los verdaderos errores que se habían cometido en los 10 años últimos. Todo esto que afectó la institucionalidad, como hablábamos, y la democracia mismo, ¿no? Los problemas de todo tipo, en el caso de nuestra actividad, como es la libertad de prensa, que fue tan golpeada y tan alterada, ¿no? Entonces todo esto parecía que iba a cambiar, que él prometía algo nuevo, habló de diálogo, etcétera, pero yo diría que
no va lo suficientemente rápido. ¿Porque no quiere o porque no puede? Empezó a un buen ritmo, pero ¿qué pasó? Que vino la consulta popular, le dio un triunfo inusitado que nadie pensaba, pero yo pensaba que ese triunfo iba a ser capitalizado justamente por eso. ¿Qué me está pidiendo la gente? Un cambio. Todos los cambios derivados de la consulta popular, todos los cambios derivados de la gestión política, hasta de la conversación de la gente, los pedidos mismos de la gente, ¿no? Pero esta consulta popular puede resultar un poco políticamente desperdiciada para el presidente por no acelerar ahora que el era el momento de presidente no hacerlo. acelera porque no quiere o porque las circunstancias no se lo permiten. Yo creo que hay de las dos cosas, ¿no? Por un lado, él no está convencido, siempre fue un hombre de izquierda, como militante de Alianza País fue un militante activo, cumplió un papel importante como vicepresidente de la República, y siente que cualquier cambio puede parecer un retorno al pasado, el mismo argumento que manejaba Rafael Correa. Pero no, las cosas nunca regresan al pasado, siempre hay un futuro y hay que estar viendo a ese futuro, ¿no? Y esto es lo que debería ver el presidente Moreno. Por un lado está eso, una indefinición interna que él la tiene, hay cosas que le molestan, pero que por la parte ideológica a lo mejor no las quiere tocar. Pero también está lo otro, las circunstancias que le rodean también no le ayudan mucho, y me refiero a las que le rodean dentro del gobierno. Porque en cuanto al país, el país está esperando estos cambios, no hay problema, pero él tiene mucha gente que está todavía atada a la primera etapa de la Revolución Ciudadana, entonces esa gente obviamente se resiste al cambio, ¿no? Tiene que ir jugando para satisfacer a todos dentro del carnet, ¿no? Pero el tiempo va pasando y las oportunidades se van pasando. Yo pienso que la consulta popular le dio una oportunidad de oro. Yo, la misma noche de la consulta popular, yo comenté y dije que ahora había que capitalizar esa fuerza política, porque entre todos los que votamos por el sí, no solo habían militantes de Alianza País, no, habíamos de todos los sectores y sobre todo muchas personas independientes que no estamos necesariamente en la política, pero que queremos ver las cosas claras en nuestro país, ¿no? Pregunta Fernando Carrillo, algo que también se refirió ayer el presidente. ¿Cuál es su opinión, don Alfonso, con respecto al juicio y la decisión sobre Polibio Córdoba y Sedatos? El presidente de la República ha hecho ayer un comentario diciendo: somos respetuosos de la independencia de los poderes del Estado, pero no estamos de acuerdo con la decisión judicial. Esto es... Bueno, ¿por qué meter un pero en una declaración tan rotunda como debe ser? Somos respetuosos de la independencia. No me llama la atención, porque hay que recordar que el triunfo de Lenín Moreno en las elecciones se dio dentro de una controversia en la que justamente entró Sedatos un poco inocentemente, porque Sedatos lo que hizo fue una encuesta boca de urna que no le favoreció a Moreno, eso fue todo. Entonces no puede admitir a esta altura de la vida el presidente Moreno que Sedatos haya acertado o se haya equivocado. Pero yo me acojo a lo que dice el señor Eduardo Mangas. Él, un hombre fuerte del gobierno, muy cercano a Lenín Moreno, lo dijo muy claro: no ganamos la primera vuelta, no ganamos la segunda vuelta. Entonces, en definitiva, la encuesta, aunque nunca puede considerarse un dato oficial, sí nos orienta a pensar que a lo mejor el resultado que Sedatos dio fue un resultado válido. No podemos saber hasta este momento, pero tengo que pensar que el presidente Moreno pues, no puede aceptar eso, ¿no? Él, en definitiva, tiene que aferrarse a su realidad y a su triunfo. Y seguramente a esta altura de la vida pues ya pasó el problema de las elecciones, pasó esta discrepancia y el país ya no quiere pensar en ese resultado, sino en lo que haga el señor Moreno para satisfacer al pueblo.
Esta mañana, al mediodía, está convocada por parte del presidente de la Asamblea, José Serrano, la sesión, si no me equivoco, 488, donde se llevará a discusión, a debate, la resolución planteada por César Ron del Partido Social Cristiano para pedir la comparecencia tanto de José Serrano por Carlos Bacamancheno. Me gustaría, antes de entrar a analizar este hecho particular, una valoración del Parlamento en 10 meses de gestión. Yo lo veo como una congeladora nacional, más que como una asamblea nacional. Así. ¿Cuál es su opinión? Bueno, sí, la asamblea ha sido una congeladora, ¿no? Desde hace 10 años. No ha dado cabida a muchísimas cosas que están dentro de sus obligaciones, no ha fiscalizado a nadie ni a nada, ¿no? Entonces, obviamente, eso ahora se espera que también cambie. Y en eso Lenín Moreno, que es el líder, el nuevo líder de Alianza País, debería llevar esa bandera y hacer que la Asamblea Nacional cumpla su papel verdaderamente. Este hecho escandaloso de las conversaciones grabadas y divulgadas tiene que aclararse, obviamente, y la Asamblea es el escenario ideal, el escenario político, porque ahí está la representación de los partidos y de los movimientos. Entonces, allí todos pueden opinar, pueden exigir clarificaciones, pueden, en definitiva, tratar de conducirnos hacia la superación de este problema tan feo, tan indigno que se ha producido, pero para que todos consideremos superado, tiene que haber esa clarificación en la Asamblea Nacional. Se presentó ayer José Serrano ante el Comité de Ética de Alianza País, dirigido por Mari Verduga, asambleísta también de País, por pedido expreso del presidente Lenín Moreno, según ha comentado el mismísimo presidente, y a la salida dio declaraciones a la prensa donde aseguraba, por primera vez desde que reventó el escándalo de los compadritos y el audio, que no iba a renunciar a su condición de presidente de la Asamblea Nacional. ¿Le sorprende una decisión como esa? No me sorprende, porque desgraciadamente, como hablábamos al principio, hay pues esta escuela de aferrarse al cargo más allá del daño o el bien que se vaya a hacerle a una institución. Sería muy positivo que el señor Serrano, por su propia voluntad, se aleje de la presidencia de la Asamblea, que vuelva a su curul, por último. Nadie le va a pedir otra cosa. Sí, bueno, la Asamblea no le está pidiendo la renuncia de calidad de asambleísta. Exactamente, que regrese y ahí puede hacer un papel a lo mejor más importante que el que está haciendo en la Asamblea, que ya tiene un cuestionamiento, una manchita ahí que le va a estorbar toda la vida, ¿no? El Comité de Ética de Alianza País le habrá pedido explicaciones. Lastimosamente esas no se han divulgado, por lo menos yo no me he enterado. No sé exactamente cómo explica él este diálogo con el excontralor y todas las cosas que allí se dijeron y este propósito de tumbar al fiscal, etcétera. No entiendo qué explicación él puede haber dado, pero todos necesitamos conocerlo. Entonces sí hay que llevar esa fiscalización al Congreso. Está bien, la actitud del Partido Social Cristiano me pareció correcta. Primero, no apoyando la petición de Creo para que le pidan la renuncia en ese momento, porque tampoco se pueden hacer las cosas así muy rápidamente. Decía Henry Cucalón, violentando cosas. Henry Cucalón decía ayer en el pronunciamiento del Bloque Social Cristiano: los juicios empiezan por los juicios, no por la sentencia. Exacto, exactamente. Tiene mucho sentido eso, ¿no? Y yo agregaría pues que previamente, antes de que el señor Serrano se vaya, tendríamos que escuchar lo que ha pasado. Él mismo tiene que dar esa explicación. Si al Comité de Ética de Alianza País ya le dijo cosas, ¿por qué no le va a decir a todo el país desde la Asamblea mismo? Entonces, él tiene que defenderse allí, tiene que clarificar y tiene que demostrar que en su actitud no ha habido nada doloso ni perjudicial, ni ha querido, no sé, maniobrar. Una cosa es hacerlas, maniobrar es distinto, ¿no? Y esa llamada, pues, lo que plantea es una maniobra para tumbar al fiscal y otras cosas parecidas. Entonces él, el señor Serrano, debe sentarse en su curul y defenderse. Lo mismo el fiscal Vaca. Entonces todos los ecuatorianos vamos a saber exactamente qué pasó. Porque también todo esto viene pues de
de las declaraciones y de la presencia, digamos así, en general, del ex contralor Carlos Pollitt, que tampoco es una persona Sí. que puede decirse que está limpia de pecado, ¿no? No es eso. Entonces necesitamos ver claro lo que ha pasado y lo que en definitiva se propone. ¿Qué pasa? ¿Por qué tiene que irse el fiscal, por ejemplo? Esta semana no solamente ha desnudado la baja estatura moral del presidente de la Asamblea Nacional, que no solamente no niega haber participado en el audio, sino que lo justifica y que luego dice que no renunciará, también ha demostrado la poca capacidad que tienen las bancadas parlamentarias de todos los sectores para llegar a acuerdos en cosas en las que evidentemente están de acuerdo. Están de acuerdo en que el señor no puede seguir presidiendo la Asamblea y que deben escucharlo, pero no se ponen de acuerdo para una simple votación. Exacto, y en el momento que deben hacerlo, ¿no? Entonces, por eso digo, pienso que la actitud del Partido Social Cristiano es correcta. O sea, primero escucharlos y después tomar esa decisión, hacer el planteamiento, y si se aclaran las cosas, probablemente el mismo doctor Serrano decida irse, ¿no? ¿Qué sabemos? Si los partidos no se pueden poner de acuerdo para algo en lo que están de acuerdo, ¿qué podemos esperar los ciudadanos desde fuera de la Asamblea para la generación de empleo, para la reconfiguración del ordenamiento jurídico en materia penal, ambiental, laboral, en todas las materias que nos interesan de verdad? ¿Por qué este país le tiene tanto miedo a que los partidos lleguen a acuerdos? Bueno, históricamente yo te diría que no es tan así. Más bien es un hecho de la última etapa. Pero antes se hacían acuerdos. Cuando un gobierno tenía dificultades, ¿no? Dificultades de orden económico, político, para manejar todo eso, hacía acuerdos políticos. Se hacían alianzas en el Congreso mismo. Yo recuerdo, por ejemplo, de lo último, en la época del doctor Osvaldo Hurtado, hubo una alianza con lo que se llamaban los diputados roldosistas, que era un segmento del CFP, con el Partido Demócrata del doctor Francisco Huerta Montalvo. Se hizo una alianza porque Osvaldo Hurtado llegó a la presidencia de la República después de la muerte de Roldós, pero no tenía un respaldo político fuerte y se preocupó de conseguir ese respaldo haciendo acuerdos con el Partido Demócrata, con el Partido roldosista. Como sucede en cualquier democracia, además. Después, en el gobierno de León Febres Cordero, vimos algo parecido. León Febres Cordero también hizo una alianza con el CFP, incluso eligieron dignatarios, etcétera. Es decir, en busca de la gobernabilidad, las alianzas son el mejor camino. Es lo mejor que puede hacerse. Y ahora debería haber un espíritu abierto, del lado de la llamada oposición y del lado del presidente Moreno y de la nueva Alianza País. Es decir, necesitan hacer un acuerdo. Claro que hay un aferramiento muy fuerte a la parte ideológica, entonces no les suena que tienen que hablar con un socialcristiano porque es la derecha, o con el Creo porque es de un banquero, es cosas así. Pero los acuerdos deberían darse pensando en esas cosas de fondo que tú mencionabas, las soluciones a los problemas de la gente, no a los problemas del gobierno, no a los problemas de los políticos, sino a los problemas de la gente. Evidentemente. Para eso se hacen acuerdos. Jaime Navarrete le pregunta, ¿cree que el país se está encaminando hacia un estado de ingobernabilidad, una muerte cruzada, por ejemplo? No creo. Sinceramente no creo que lleguemos hasta eso, porque la consulta resultó una especie de antídoto contra cualquier intención en ese sentido, porque el triunfo del gobierno, el triunfo de Lenín Moreno en la consulta popular, le ha dado una fuerza, no aprovechada todavía, como yo digo, pero sí es una fuerza importante, y dudo que en este momento una solución de muerte cruzada pueda ser bien vista por el país. No creo. Lenín Moreno no será el presidente ideal, pero es el presidente que tenemos y todavía está en ese momento, en esa cuerda floja, digamos, de dar más pasos hacia adelante o mantenerse en una posición estática. Entonces, la gente quiere ver hacia dónde se dirige, hacia dónde se define. Yo, en una columna que tengo en Vistazo por 2 ocasiones, le he pedido definirse, o sea, definirse claramente. Mira, ¿qué quiere y a dónde va? Exacto, porque esto de que como soy de izquierda no puedo aceptar una idea de la derecha, son cosas que ya han pasado.
Y no recientemente, porque hay otros fenómenos en la vida del ser humano que están pesando mucho más que las doctrinas políticas, como la tecnología, por ejemplo. Ahora la gente se entera más, disfruta más, tiene mejores cosas que la tecnología le da. Entonces no le puede pedir a la ideología lo que no le puede dar, la tecnología sí le puede dar. Pongo como ejemplo eso, ¿no? Pero en todo caso, ya esta bipolaridad de la izquierda y la derecha se va diluyendo de alguna manera ante el pragmatismo y la realidad que la política exige en estos momentos por todos estos factores. O sea, la gente quiere soluciones más rápidas, no importa quién le dé. Entonces ahora pensar en que Lenín Moreno como presidente de la República tiene que aferrarse a su ideología es totalmente fuera de foco. Ya pasó, y lo vimos, pongo un caso, el caso de España, por ejemplo, ¿no? Después de décadas y décadas de ultraderecha, franquista, dictatorial, etcétera. Claro, el periodo de la transición. Cuando llegó el gobierno de Felipe González, todos pensaban que se venía el comunismo, ¿no? Porque era socialista, pero con un sentido pragmático, un sentido práctico increíble. Felipe González se preocupó de otras cosas. Él pensó que lo más importante en ese momento era reinsertar a España en lo que Europa había avanzado y España se había quedado atrás. Entonces, hacia ese objetivo dirigió sus acciones y su pensamiento político, y bueno, gobernó, ya ni recuerdo cuántos periodos, creo que 4, y porque el pueblo aceptó y entendió eso. Entonces ahí, ¿cuánto pesó la ideología? Es la pregunta. ¿Qué significó eso en cuanto a la izquierda y la derecha? No significó nada. Absolutamente nada. Solo hubo una solución práctica. Perdón, me suena una alarma. No se preocupe. Que me dice que tengo que tomar una pastilla, pero ya me la tomé. Le ha ganado. Entonces, el caso es que en este momento en el Ecuador deberíamos pensar en todo esto, ¿no? María de Lourdes Páez Punina le pregunta, don Alfonso, ¿a quién cree que responde el presidente José Serrano? ¿A Correa o a Lenín Moreno? O le agrego yo, o a sí mismo. Bueno, yo ayer me sorprendí mucho porque le oí decir, ellos son correístas, sí, pero casi como casi como insultarles, ¿no? Sí. Pero él fue correísta toda la vida, ¿no? Entonces sí, a mí me da la sensación de que él está a lo que cae y está pensando solo en sí mismo. A lo mejor, ahora que planteó que el fiscal se vaya, a lo mejor es para cubrirse en sano de alguna cosa. Podría pensar cualquiera con un cierto grado de malicia. No le estoy acusando de nada, por supuesto. Pero él está pensando en él, está pensando en su futuro político y eso es legítimo, pero debe hacer las cosas que le conduzcan claramente a ese futuro político donde pueda contar con el apoyo del pueblo. Santiago Nieto le pregunta a don Alfonso, ¿ve usted un cambio verdadero en la economía? ¿Cuál es su lectura de la situación financiera del país y qué futuro cree que nos espera? Ese es un tema muy delicado, el tema económico, porque no se ha hecho todo lo que debe hacerse, por lo menos no sabemos. El problema más importante para mí en la parte económica es el de la deuda externa que nos consume tantos recursos. Entonces eso ya debería estar negociándose, ya debería el gobierno haber definido una estrategia para entenderse con los acreedores y buscar una forma de prolongar los pagos, que es lo que siempre se ha hecho, ¿no? Prolongar en el tiempo y buscar tasas de interés más bajas, etcétera. ¿Para qué? Para que en definitiva sobre dinero para cumplir los objetivos que en el campo social tiene que cumplir el gobierno. Pero ¿no? parecería que la economía no es prioridad en el gobierno de Lenín Moreno. Sí, a mí me da esa sensación también de que él, digamos, no siente urgencia frente a eso. Pero yo sí creo que es algo urgente y muy urgente resolver eso. Y ya deberíamos saber qué está haciendo el gobierno en cuanto a la deuda externa, si es que ha establecido contactos. Visitó el país una misión del Fondo Monetario y eso tiene un valor porque con todas
las cosas malas que siempre se han dicho del Fondo Monetario, tenemos que entender ahora que con el Fondo Monetario podemos conseguir créditos más bajos que nos sirvan para cubrir esos créditos costosos que estamos haciendo ahora. La famosa fórmula de la deuda buena por deuda mala. ¿Será posible negociar con China? No sé, los chinos son bastante rígidos en ese sentido, pero si están haciendo un intento, nadie sabe tampoco. Entonces, ese descuido a mí me parece fatal. Lo que han hecho y lo que hicieron con ese comité que crearon, donde estaban empresarios privados, ha sido tratar de estimular un poco la inversión. Y por supuesto que eso es muy bueno y el país necesita, porque si hay inversión, hay producción y hay empleo. Entonces todos necesitamos de eso. Pero también han sido unos pasos un poco tibios, ¿no? Claro que los empresarios a veces piden más de la cuenta, ¿no? Sí, pero bueno, eso es lo normal. Todo el mundo quiere aprovechar la oportunidad. Exacto, eso es lo normal. Pero sí se necesita en el país facilitar, pero en grande, la inversión. Entonces, esto, por ejemplo, de reducir impuestos que piden los empresarios, probablemente tiene lógica en este momento de crisis. En este momento de crisis. Y desde luego, tiene que preocuparse el presidente de un factor muy clave, que es inspirar confianza. Inspirar confianza. Pero si él sigue en esta indefinición, no va a inspirar confianza y los inversionistas se van a retirar. Eso es un fenómeno conocido en el mundo de hoy y en todas las épocas, pienso. Entonces, es cuestión de pensar un poco claramente en el asunto y adoptar la posición adecuada y decir, ok, a mí me interesa hacerme, en lugar de estar, digamos, en el socialismo de mi partido, tendré que hacerme un poco liberal en la parte económica, porque es la única solución. Yo he dicho siempre que el socialismo funciona muy bien cuando hay recursos, como pasó con el petróleo en la época de Rafael Correa. Entonces hay plata que repartir. Claro. Pero cuando no hay dinero, cuando no hay producción, hay que trabajar todos. Entonces el liberalismo toma el sitio inmediatamente. Por eso es que en todas las historias de todos los países tenemos esa tendencia, el péndulo, ¿no? Somos liberales hoy día y mañana, cuando se producen los abusos del liberalismo, nos hacemos socialistas. Viene el socialismo, se producen los abusos del socialismo, que ya los conocemos muy bien, entonces tenemos que volver a lo otro. Entonces, hay que adaptarse a todas estas cosas que yo pienso que provienen de una visión más o menos clara, ¿no? No estoy diciendo nada nuevo ni nada genial. Simplemente todos sabemos que así es. Ayer por la mañana en la Fiscalía General de la Nación se presentó César Montúfar, líder de Concertación Nacional, un partido sin representación parlamentaria, un partido sin dignatarios, pero un partido que ha llevado al vicepresidente Jorge Glass, en parte lo ha empujado hasta la prisión, hasta la cárcel 4, donde guarda prisión. César Montúfar presenta ayer una nueva denuncia, esta vez contra el expresidente Rafael Correa, por delincuencia organizada, acusándolo de haber permitido que una mafia criminal tome la estructura del Estado para usufructuar de él. Es un primer paso para judicializar la década de Rafael Correa, y le pregunto, ¿es necesario llevar a la justicia esa década? Bueno, yo pienso que sí, y primero permíteme reconocer ese papel tan importante que hace César Montúfar desde que entró en la política. Recordemos que en la anterior asamblea él fue el gran luchador por la libertad de prensa, sin ningún apoyo, porque creo que hasta la prensa fue un poco tibia con él. Sí. Pero él, con la convicción de sus ideas, defendió la libertad de expresión de una manera increíble. Y ojalá ahora, cuando vaya a haber una ley nueva, se tomen en cuenta sus pensamientos y se le pida opinión a él. Después ha sido pues el único dirigente político de un partido ultra pequeño que ha estado presente en todos estos hechos fuertes, como fue el enjuiciamiento de Glass. Y que sin inmunidad parlamentaria se atreve a lo que se ha atrevido César Montúfar. Exactamente. O sea, él está haciendo lo que debe hacerse en este momento. O sea, yo conozco a César
y cada día me convenzo de que sus cualidades responden a esta visión nueva del nuevo político como debe ser. O sea, tiene que ser primero un tipo de altas condiciones morales, después que vengan las ideas, las ideologías o lo que sea, pero primero tiene que ser un hombre muy moral, y creo que él sí lo es, y esto lo prueba. El hecho de que acuse ahora a Rafael Correa esto de delincuencia organizada, bueno, suena a una banda de Alibaba o algo así, ¿no? Pero él se fundamenta en el hecho de que todos los casos de corrupción que hemos vivido en el país y que todos los días se descubren, han tenido por lo menos la indiferencia de Rafael Correa, si no han tenido la aprobación. Hay cosas, por ejemplo, el caso del ministro Alexei Mosquera, ¿no?, que ahora reconoce que recibió $1 millón de la empresa Odebrecht. Que no dice que fue un acuerdo entre privados, como decía el expresidente. Exacto, o sea, ¿cómo lo defendió Correa? Entonces, eso implica una responsabilidad. Es decir, Correa está asumiendo una responsabilidad el momento en que defiende a su ministro de esa manera. Entonces, yo estoy de acuerdo en que un presidente tiene que ser un líder y primero de su equipo de gobierno, pero hay que tener la seguridad. Muchas veces Correa habló de que metía la mano en el fuego, ¿no?, por su primo, por gentes así, pero todos le dieron el mal pago. Entonces, ¿fue inocencia, fue ignorancia o fue sapiencia? Eso es lo que no sabemos. Entonces, en ese sentido, sí conviene la investigación que César Montúfar plantea para ver el papel que jugó Rafael Correa en todo esto. Sin acusarle ahora. Todavía no podemos acusar, pero sí, si es que se hace, digamos, el debido proceso. El debido proceso, la aplicación de las leyes, etcétera, llegaremos a una conclusión. Si él fue el jefe de una banda organizada para la delincuencia o fue una víctima de su propio equipo, o no sé. En todo caso, esa investigación también es necesaria. ¿Y por qué es necesaria? Porque, pese a todo, Correa pues sigue siendo un líder con presencia política, ¿no? Pero el país necesita conocerlo en todo. O sea, no solo conocerlo por las carreteras y las obras, sino por todas estas cosas que han pasado. Ahí vemos las centrales eléctricas que no funcionan, las obras paralizadas, etcétera. Eso implica actos administrativos de alta responsabilidad. ¿Por qué no cumplió eso Rafael Correa? ¿O por qué lo cumplió mal? ¿No? Otra de las todo esto tiene que aclararse. El ecuatoriano debe tener en su mente exactamente cuál ha sido el papel de Rafael Correa en todo esto. Otro de los casos judiciales del cual los ecuatorianos creíamos ya tener respuestas y que se ha vuelto a poner bajo la sombra de la duda, en la que ha caído básicamente toda la gestión de Rafael Correa en los últimos meses, es el caso del 30S, un caso que usted conoce como nadie porque lo transmitió al Ecuador en directo esa noche, pero que ha sido negado por el Contralor por un informe que hoy todavía no se sabe si existe o no, sobre cómo se utilizaron fondos de gastos reservados para manipular evidencia, y por los mismísimos protagonistas que hoy quieren revivir una comisión de la verdad que revise, al mando de César Carrión, que es quien plantea esta posibilidad, que revise si el 30S fue un intento de golpe de Estado, como se nos vendió a través de la propaganda, o un desafortunado caso de encontrón de dos fuerzas, la política y la policial. Mire, yo he dicho públicamente, y me refiero públicamente al hecho de que en mi libro de memorias ya me refería a este hecho, y he dicho ahí que no hubo intento de golpe de Estado. Para mí, la cosa es simple. Cuando hay un intento de golpe de Estado, lo primero que aparece es un líder, pues, ¿no? Evidentemente. El líder que quiere tomar por la vía del golpe el gobierno, el poder. Nunca apareció ese líder. Entonces, ¿cuál fue el intento de golpe de Estado? Yo creo que eso fue un acomodo político que hizo Rafael Correa, no lo hizo el fiscal. Porque, según Polit, dice que esto del golpe de Estado fue un invento de la comisión del 30S. Yo creo que no.
La comisión vino después, muchísimo Vino a ejecutar después, el invento que nos habían vendido. mucho después de que Rafael Correa ya acusaba de que lo habían querido echar del poder. Entonces, no hubo, ya digo, porque nunca hubo un líder. Fue un hecho sin consecuencias de ninguna manera. Y aquí vale un poco la experiencia y el haber vivido. Hay que recordar que en la policía han habido episodios de este estilo, porque la policía siempre fue una institución un poco maltratada. Bastante maltratada, sueldos bajos, incomodidades, etcétera. Y tal vez en eso se explica que también en la policía también cayó la corrupción. Pero la verdad es que del sueldo de un policía, ¿quién vivía? No sé ahora cómo están las cosas, ¿no? Correa dijo que le subió, no sé cómo estén. Pero en todo caso la policía siempre fue maltratada. Se produjo un hecho similar en el gobierno del doctor Velasco Ibarra, en el quinto gobierno, en el periodo entre el 68 y el 72. Una revuelta policial. No recuerdo la fecha exacta, pero hubo la misma revuelta, el mismo problema, el mismo reclamo, el mismo regimiento Quito, ahí hubo el lío. Y Velasco, que tenía un temperamento fogoso y en eso parecido a Correa, o Correa parecido a Velasco, también fue a meterse allí en la institución policial y a preguntar qué pasa. Pero él llegó... Pero no se sacó la corbata para decir, mátenme. El doctor Velasco era muy formal en eso y no le hubiera quedado bien sin corbata. Entonces, no, pero él llegó allí. ¿Y qué hizo? Escuchar a los policías. A ver, señores, ¿qué es lo que ustedes quieren? Y cuando ya les escuchó todas sus explicaciones, se dio la vuelta donde el ministro de Gobierno y le dijo, oiga, ministro, ¿cómo puede usted tener una institución policial en estas condiciones? Haga el favor de resolverme estos problemas y ahora. Una actitud totalmente distinta. Y la policía terminó aplaudiéndolo, él se retiró y por supuesto se mejoró la situación de la policía. Después hubo un suceso parecido en el gobierno del presidente Roldós. Asimismo, igualito, la revuelta, la sublevación, qué sé yo, pero el presidente Roldós le mandó a su ministro de gobierno, que era el doctor Carlos Peró Blum, le mandó allí a hablar con la policía y a negociar una solución a sus problemas, porque eran problemas institucionales, problemas de servidores públicos. Y así se hizo. Entonces, Correa no, yo pienso, si yo hubiera sido él, yo también hubiera mandado pues al ministro de gobierno a que resuelva él en primera instancia. ¿Por qué tenía que ir yo? De cualquier manera una provocación. Más todavía si yo llego, me abro la camisa y digo todas las cosas que dijo él, entonces estoy provocando mucho más. Claro, si voy es para apagar el fuego, no para echar gasolina. Por supuesto, exactamente, nada más. Entonces, esto del golpe de Estado nunca hubo. Lo que yo creo es que sí, en un momento, a lo mejor sí hubo un intento de asesinato, eso sí. ¿Sí? Porque cuando salió el presidente del hospital, que salió en un vehículo que no era el de él, y salió, y el vehículo iba rodeado de policías mismo, ¿no? De policías, iba rodeado para permitirle la salida, fue cuando se produjeron esos disparos que incluso mataron a un miembro de la policía frente a las cámaras de Coavisa, ¿no? Eso fue ahí. Entonces, yo digo, si dispararon al vehículo del presidente es porque alguien quiso matarlo. Después se supo que el presidente iba dentro del vehículo, pero acostado y cubierto por los policías. Entonces, eso sí, pero golpe de Estado no lo veo por ningún lado. Pero tampoco es creación de Vaca ni de la comisión. Eso vino después. Y la comisión realmente, ni siquiera tenemos el informe, ¿no es cierto? Para decir qué dijo la comisión respecto de eso. Pero Poli dice que no, que Vaca ha inventado esta cosa del golpe de Estado. No, eso Correa lo dijo desde el primer día, desde el día mismo del 30S, desde la ventana del hospital, desde donde estaba hablando para todo el país, porque nunca estuvo y cuando tuvo entrevista con la televisión pública vía telefónica también lo dijo. Claro, y a los medios nos obligaron a hacer una cadena para
escucharle al presidente que hablaba desde detrás de un vidrio. Entonces, él estuvo ejerciendo la presidencia, ordenando. Ahora, como ya se conoce, pues y hay incluso libros por ejemplo, el del excomandante del ejército. Luis Castro. No, el que era jefe del comando conjunto en la época cuando se dio el 30S, se me va el nombre. Él publicó un libro donde él explica que a él incluso le llamó el presidente Chávez desde Venezuela para decirle que haga algo y suelta al presidente. Pero este oficial le paró la mano inmediatamente. Tuvieron una discrepancia con el ministro, que era Javier Ponce. Tuvieron una pelea ahí porque Javier les dijo, bueno, ya den el golpe de Estado, cosas así, ¿no? Feas, porque pensaban que podía tratarse de eso. Pero en realidad lo que estaban haciendo las Fuerzas Armadas era organizándose para hacer un operativo de rescate. Como tiene que ser el operativo, ¿no? No puede ser tampoco que hay que mandar a la hoguera a todos. Don Alfonso, esta semana la libertad de expresión se asoma con curiosidad a un juicio político previsto contra el superintendente Carlos Ochoa. Primer juicio, segundo juicio en esta legislatura, el primero contra Carlos Polit, otros 5 negados y archivados en la congeladora de la Asamblea Nacional. Este se produce con apoyo unánime de todas las bancadas, de todos los asambleístas. No hay Dios que salve a Carlos Ochoa este jueves 8 de marzo. ¿Es un momento para recuperar la libertad de expresión o es un momento para apedrear con venganza a quien fue verdugo del correísmo contra la prensa? No, es un paso muy importante. Es un paso muy importante porque lastimosamente pienso que Carlos Ochoa no actuó como un verdadero juez de esto, ¿no? Sino que también actuó por presiones políticas. Él nunca lo dirá, no va a decir que un ministro, el presidente o alguien le presionó, eso no lo va a decir. Pero lo real es que él sí actuaba para servir una causa política, no para defender la libertad de expresión. Entonces, frente a eso, pues ocurrieron todos los casos que conocemos de los medios de comunicación y periodistas afectados por esas decisiones. Entonces, que Carlos Ochoa se vaya a la superintendencia y termine censurado en la Asamblea, creo que es consecuencia de sus propias acciones. Pero lo importante no solo es eso, lo importante es que la superintendencia de comunicación no exista. Claro, no es la cabeza de Carlos Ochoa, es el aparato de persecución. Exactamente, permíteme profundizar un poco en esto, porque puede interpretarse también como una defensa política. No hay tal defensa política. Todos sabemos la importancia de la libertad de expresión, todos sabemos. Y yo siempre a todos los que me discuten y hablan mal de los medios de comunicación, yo les digo, bueno, cierren un momento los ojos e imaginen un país sin medios de comunicación. ¿Qué sería? No puede ser. Entonces, obviamente, todo lo que hizo Correa fue poner en la picota a los medios de comunicación porque los concebía como un poder político. Hago memoria también, y esto lo menciono también en mis memorias, y yo le escuché a Rafael Correa en un programa de televisión en Miami que le preguntaban cómo iba a ser su revolución. Pienso que fue cuando fue presidente electo. Y el entrevistador era un cubano con una definición muy clara, ¿no? Y le dijo que si iba a ser como la revolución cubana. Entonces él le dijo que no, que la revolución cubana venía de tal antecedente, etcétera. Entonces le dijo, esto es como la revolución venezolana. Entonces dijo, no, tampoco, porque cada país vive, etcétera, etcétera. Entonces, pero dígame, entonces, ¿cómo va a ser su revolución? Entonces él dijo, mire, para que tenga una idea, ¿usted cree que en el Ecuador o en cualquier país latinoamericano gobierna el poder ejecutivo y el poder legislativo cumple su papel y el poder judicial el de él, etcétera? No. Los que gobiernan son los poderes fácticos y los nombró. Los bancos, los medios de comunicación, la iglesia, mencionó a la iglesia,
y a las Fuerzas Armadas. Entonces eran los 4 poderes fácticos. Y a todos, empezó por los bancos y todos sabemos lo que pasó. Con los medios ni hablar, ¿no? O sea, nos castigó, entre comillas, a todos. Ahí está. Porque éramos poder fáctico, porque estábamos haciendo política. Con la iglesia pues no hubo mucho problema, porque la iglesia realmente ya no tiene esa preponderancia política que a lo mejor la tuvo en el siglo XIX. Y con las Fuerzas Armadas se dio menos, pero sí... Lo descabezó 10 veces a la Fuerza Armada. Exactamente, queriendo. Y llegaron a plantear en el seno de las Fuerzas Armadas que se adhirieran al proyecto político del gobierno, como los militares venezolanos lo habían hecho con Chávez. Entonces, todo eso tenía un objetivo. Entonces, el problema es bien claro, ¿no? No es, digamos, lo que hizo o dejó de hacer Carlos Ochoa, no. Hay posibilidades. Es todo este aparataje, toda esta visión y todo esto. Incluso Correa, llegó a decir que él piensa que los medios de comunicación deberían todos pertenecer al Estado. Sí. Llegó a decirlo esto públicamente, y a poco de eso pues nos pusieron esa reforma de que que se imagina usted como servidor público. Servicio público, exacto. Bueno, hay posibilidades eso es lo que hay que desmontar. De que el aparato se desmonte y no se desactive como ha estado desactivado en los últimos 10 meses. ¿Ve voluntad política para hacer esa reforma? Bueno, va a depender de esta definición de que tanto hemos hablado del presidente Moreno. Él debe ver muy claro eso, porque él dice que respeta la libertad de expresión, que respeta a los periodistas, y así es, efectivamente, en lo personal. Yo soy amigo de él, me considero una persona respetada por él, no hay ningún problema, pero su obligación es desmontar el aparato. Entonces, no solo cambiar la ley, mucho ojo, porque él ya prometió reformar esa ley, pero yo digo que si la ley nació de este pensamiento ideológico político de que los medios son poder fáctico, esa ley tiene pecado original. O sea, esa ley hay que botar a la basura, como alguien dijo, y hacer una nueva ley como hicieron en Uruguay, en países donde hay mucha madurez democrática. Pregunta final, don Alfonso, ¿hacia dónde se encamina el Ecuador de hoy? Qué pregunta tan difícil, ¿no? Me preocupa mucho varias cosas. Primero, el hecho de esta indefinición del lado del gobierno, que no nos señala un camino, me preocupa mucho la presencia de un factor al que a lo mejor no le damos mucha importancia, pero que está muy enraizado en la política, y que es el narcotráfico. Estamos viendo cómo en Venezuela los más altos dirigentes son acusados de narcotraficantes, incluso por Estados Unidos, ¿no? En Colombia, pues todos sabemos lo que ocurre. Las FARC se han convertido en partido político, pero también mantienen su brazo violento. ¿Por qué? Porque tienen que seguir sirviendo al narcotráfico, porque viven del narcotráfico. Entonces, ¿qué ocurre si es que nos contagiamos? Ya vemos que aquí entra y sale la droga con una facilidad increíble, ya ni llama la atención de que toneladas por toneladas, etcétera. Pero si aquí la corrupción del narcotráfico se mete en la política y nos convertimos en un narcosocialismo, entonces estamos muy mal. Eso me preocupa mucho más, porque a los narcotraficantes no les importa ni la ideología, ni nada por el estilo, ni las soluciones económicas, nada. Ellos lo arreglan todo con su poder corruptor, y ese es el poder mayor que tiene la humanidad ahora. Entonces, yo pienso que el narcotráfico se está tomando el mundo, pero empieza por estos países, justamente por los problemas que tienen. Entonces, yo digo, ¿qué futuro tiene el Ecuador en ese sentido? ¿Y qué responsabilidad tienen los dirigentes? Otra cosa preocupante, no vemos una democracia en ejercicio amplio. La oposición no tiene un líder,
Jaime Nebot, que siempre fue un líder de la derecha, dice que no quiere volver a ser presidente. No sé. Está trincherado en Guayaquil todavía. Sí, no sé si eso vaya a cambiar, pero está él, está Lasso, que por supuesto ya ha hecho pues un esfuerzo, tiene 2 campañas políticas y puede hacer una tercera, pero está como solo. Y en Alianza País, esta división, políticamente Correa sigue vivo y Moreno no se toma el liderazgo como debería. Entonces, ¿cuál mismo es nuestro futuro? Para mí en el Ecuador siempre ha habido una inclinación natural. Todos somos de centro. No nos gusta ni la extrema derecha ni la extrema izquierda. No, para nada. Por eso aquí han tenido preponderancia partidos políticos. El Partido Liberal en su época era un partido de centro, porque después de Alfaro se convirtió en un partido de centro y duró muchos años. Izquierda Democrática, que fue un experimento importante en materia política, de formar un verdadero partido, de un partido con una gran estructura y todo lo demás, también está muy disminuido, por no decir desaparecido, porque hay unos jóvenes que quieren revitalizarlo y ojalá lo consigan. Pero siempre ha habido esta tendencia hacia el centro. En la reestructuración democrática, desde el 78 hasta la llegada de Correa, siempre los partidos de centro tomaron poder, ¿no? Y por eso incluso Febres Cordero no se afilió al Partido Liberal, se afilió al Partido Social Cristiano, porque el Partido Social Cristiano nació como partido de centro, era un partido apoyado por la Iglesia incluso, ¿no? Como lo fundó el doctor Camilo Ponce Enríquez. Entonces los partidos de centro, que eran la Izquierda Democrática, la Democracia Popular y en cierto sentido el Partido Social Cristiano, se tomaron pues el andarivel de los votos, ¿no? Pero eso estamos en un ahora no lo vemos, extremos. ahora no hay partidos, no vemos un partido, vemos muy escasos líderes y todos líderes de menor cuantía. Entonces es preocupante el futuro del país. Punto final la conversación, qué gusto haberlo tenido acá, don Alfonso. Gracias, Anderson, muchas gracias. Gracias a ustedes también por Bonita conectarse, conversación. sus preguntas, sus comentarios, sus likes, sus compartir. Ha habido demasiadas preguntas como para procesarlas todas, pero les agradezco por el interés. Esta mañana, como lo he anunciado al inicio de la entrevista, se reúne la Asamblea Nacional. Tienen una oportunidad histórica de dignificar al Parlamento ecuatoriano, ya que no quiere dignificarse por sí mismo el presidente de la Asamblea Nacional con su renuncia. Tiene la oportunidad histórica de que 69 voluntades dignas le devuelvan al Parlamento la condición de que sean dirigidos por una persona por lo menos presentable. No digo ya con exceso de ética y de moral, pero por lo menos no en conversaciones mafiosas para tumbar autoridades del Estado. Tienen esa obligación sin importar si son partidos de izquierdas o de derecha, de oposición o de gobierno. Espero que la gente valiosa dentro de Alianza País, Daniel Mendoza, Marcia Regui, toda la gente que ha empezado a destacar por tener voluntad propia más allá de la línea del partido, estampe su voto a favor de lo que debe ser, del interés de los ecuatorianos, que aprendan un poquito del ejemplo que ha dado Héctor Yepes, ex integrante de Suma hasta ayer, quien se ha desafiliado de su partido, porque quiere representar a sus votantes, no a su partido. Es el compromiso que deben tener todos vosotros. Nos vemos aquí mañana, otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador.